arrancar por una inquietud de un compañero, digamos, de unos compañeros que me escribieron un mensaje en privado, y que de hecho igual yo lo voy a ir haciendo siempre, ¿no? Esto de la revisión, pero más en esta instancia que recién hoy, sí, tenemos, esa es nuestra cuarta clase, se cumpliría un mes del inicio de cursada, de una cursada particular, ¿sí? Donde, a ver, tenemos menos cantidad de hora sincrónica, ¿sí? Pero las actividades que yo les doy, ¿sí? Tienen que ver con poder, digamos, que en realidad son actividades que en circunstancias habituales, normales, las hubiéramos hecho, las prácticas las hubiéramos hecho en la clase, ¿no? De las 4 horas totales, ¿sí? Esperen que no le pasé lista acá. Ya continúo, ¿sí? Bueno, les decía eso, ¿no? Que igual en nuestras 4 horas que duraría el presencial, sí, es lo que le dedicamos a la hora, digamos, al momento también de la práctica. Así estuvo, digamos, estuvo pensado este momento, ¿sí? Gracias, estoy viendo que acá Karim me avisa sobre la compañera Agustina, que ya se había comunicado ella conmigo, igual lo voy a poner acá, esperen un segundito, porque después, la verdad que se me pasa, en el fragor de la clase se me va pasando y no quiero, ¿sí? Para poner el aviso. Ay, qué alegría que, bueno, se van reconectando, algunos van pudiendo hacerlo. Pero bueno, ahí estamos. Bien, les decía que unos compañeros me comentaron que estaban un poco perdidos, ¿sí? Me decía que tenía que ver con eso. No sé, a ver, esto sí, no sé perdidos con qué cuestiones en particular, ¿sí? Porque bueno, en realidad hemos avanzado en algunos aspectos, pero es, a ver, lo que estamos viendo es muy, muy inicial y en esta instancia, e insisto, sobre todo en este contexto en particular, sí le vamos a dedicar con un mayor tiempo a toda esta primera lección, ¿sí? A la primera unidad y a la segunda, porque son las que nos ayudan después a agilizar un poco los otros momentos de reconocimiento y de acercamiento a otros elementos, como bueno, como es el verbo, que es uno de los, digamos, es el elemento central porque es quien dirige, digamos, quien dirige la oración, ¿no? Y muestra la idea central, ¿no? Es decir, la acción. Lo que pasa es que como en alemán tenemos la particularidad que ya venimos viendo del sustantivo, y después tenemos que ver qué pasa con ese sustantivo en relación con el género, con los adjetivos, con los casos del idioma alemán. Entonces, una vez que ya transitamos por este elemento, que también es un poquito más complejo
que en relación con nuestro propio idioma, vamos a pasar a la parte de verbos. Con lo cual, nos parece, saben que yo en un momento tenía una cripta, entonces me quedó el plural, ¿sí? Me quedó el plural, por eso. Ahí está. Entonces, nosotros arrancamos por ahí, con lo cual la primera, a ver, vuelvo a recordar esto que lo hice la clase, digamos, la clase anterior, se me va la pantalla, ahí está. Digo, también lo hice la clase anterior sobre cuál fue nuestro recorrido, que el primer encuentro, ¿sí? Fue un encuentro de acercamiento a la propuesta. No avanzamos, a ver, no es que avanzamos centralmente en el contenido, ¿sí? Un acercamiento general a esto, digamos, compartimos algunas cuestiones vinculadas con sus expectativas o el acercamiento al idioma, ¿sí? Pero no avanzamos en cuanto al contenido, más que creo de mencionar que los sustantivos se escriben con mayúscula todos, ¿sí? Cualquier sustantivo se escribe con mayúscula, ¿sí? O sea, eso es una de las cuestiones principales, muy importantes para tener en cuenta. Ya en el segundo encuentro, ¿sí? En el segundo encuentro sí fuimos avanzando más en el contenido, ¿no? Pero hasta ahora no avanzamos más que en el sustantivo, por eso, a ver, si bien yo voy a hacer digamos, este resumen de contenidos, voy ahora a compartir la pantalla para recordar a ver qué figuraba en el cuadernillo y demás, ¿sí? Acá hay otro compañero. Lo que yo quisiera es que luego de eso, y quienes también me dijeron que, bueno, que estaban perdidos, que seamos específicos para ver en qué cuestión en particular, ¿sí? Porque si no, yo por ahí sigo avanzando, les explico, o repito lo mismo de la misma manera, porque me parece que es lo que, como que ya se entendió y quizá no. Y es súper importante, sí, que esta primer parte se vaya teniendo en claro, porque, a ver, ¿por qué? Porque digamos, en esta parte estamos trabajando centralmente con el cuadernillo. Mi idea es poder, digamos, acceder a otros tipos de materiales, como hablamos en el primer encuentro, que sería bárbaro decir, bueno, a ver, acceder a alguna película, siempre tenemos algunos videos, trabajar con redes sociales, ¿sí? Con información relevante ahí, cómo podemos acceder en función de lo que vamos viendo progresivamente respecto del contenido, ¿sí? Inclusive hay una página de la Deutsche Welle, ¿sí? Que tiene, digamos, como el aspecto educativo y está muy interesante porque también hay algunas propuestas de lectura que son en función de los niveles, ¿sí? Pero para acceder a otro tipo de material necesitamos tener bastante más claro este primer aspecto, ¿sí? Voy a ponerle presente al compañero y ya continuamos. Ahí está. Ahí leí que escribieron, a ver, Agustina. Sí, entiendo lo que me decía, digamos, yo les mandé, a ver, yo los enlaces se los mandé siempre porque acá me comenta un compañero, ¿no? Yo siempre les mandé los enlaces a través del Siu Guaraní, ¿sí? Y también les mandé por el correo interno. Lo que había sucedido en el Siu Guaraní, yo se los comenté en la clase pasada, que a algunos les desapareció porque yo no sabía que había que estipular, digamos, la finalización de presencia de ese mensaje, que ahora lo hice. Todos los mensajes que les estuve enviando ahora los últimos, al Siu Guaraní, desde el Siu Guaraní, perdón, ya ahí les puse el tope como hasta diciembre para que ustedes lo tuvieran, ¿sí? Y era el mismo, yo desde el primer, digamos, salvo hoy que tuvimos este inconveniente tan inesperado, pero yo me había garantizado, o trataba de garantizar que siempre fuera el mismo enlace para que no nos pasara esto, ¿no? Y entonces en el primer encuentro yo se los comenté. Vuelvo a repetir algo porque se agregaron compañeros, disculpen ser reiterativa, pero la verdad que después van, digamos, como para ahorrarse una consulta a través del aula, ¿no? Que quienes se incorporaron hace unos minutitos, vuelvo a repetir, que la idea va a ser
la semana próxima intentar, a ver, vamos a tener las dos opciones, ¿no? Vamos a tener, por las dudas, a mano el nuevo enlace de ahora, yo se los voy a decir, voy a arreglar bien con la gente que administra, como para que no me suceda más esto. Vamos a tener como a mano nuestro enlace de Zoom, pero la idea es intentar con la herramienta de videoconferencias que provee el aula web, ¿sí? Y va a estar en la misma pestaña, ustedes van a poder acceder a través de la pestaña que dice clases sincrónicas, y van a ver clase, semana 5, la fecha, hacen clic, ingresan, y es igual que este espacio, o muy similar, estéticamente hablando es muy similar. Así que vamos a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque en realidad hay experiencias dispares, ¿sí? A mí me ha funcionado en general muy bien, pero alguna que otra vez no. Y también en relación con ustedes. Ahora bien, volviendo nuevamente a lo que es la parte de contenido. ¿Qué vimos? Voy a compartir pantalla, ¿sí? Para retomar directamente desde ese contenido específico y todos los ejercicios que fuimos haciendo y lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Esperen un segundito que el documento, no sé qué sucedió, que no está. A ver acá, ahí. Ahí ven todo, ¿cierto? Cualquier cosa, bueno, me escribo. Bueno, acá inicia el cuadernillo, ¿sí? Y trabajamos con el texto 1, que es un artículo en este caso, y con el texto 2, ¿sí? Lo que hicimos fue, primero, la primera actividad tuvo que ver con este ejercicio, con el 1, donde reconocimos, trabajamos, ¿se acuerdan? Con la primer wiki, ¿sí? Donde cada uno y cada uno de ustedes marcó, extrajo palabras que podían ser sustantivos, ¿no? Porque todavía no sabíamos nada, que les llamaran la atención por el motivo que fuera, o bien que les resultara familiares, ¿sí? También por el motivo que sea. Y ahí, ¿qué nos dimos cuenta? Que había muchas palabras que nos resultaban como esta, ¿no? O estas familiares, porque o bien tenían una cercanía como más directa con nuestro propio idioma, ¿sí? Con la raíz latina, o con el inglés. Muchos y muchos de ustedes lo asociaron con el idioma inglés. Es decir, que ahí fueron surgiendo muchas palabras que fuimos viendo, ¿sí? En relación con este significado cercano. ¿Sí? Ahora bien, otro de los criterios de reconocimiento tenía que ver con aquello que les llamara la atención. Y ahí también varios de ustedes, ¿qué hizo? Nada, la extensión, digamos, atendió a la extensión de las palabras, que les parecían algunas muy extensas, o las diéresis, la presencia de las diéresis, ¿sí? O algunos conectores, o algunas palabras, ahí está, algunas palabras que no sabían qué eran, qué elementos eran, pero que se reiteraban, ¿no? Esto, there, here, des, di, es decir, eso fue lo que centralmente hicimos entre el segundo y el tercer encuentro.
principalmente en el segundo, ¿no? Pero estuvimos viendo de qué se trataba, ¿no? Y una de las cuestiones que no había surgido en este reconocimiento, ¿no? Como digo, se había pasado un poco por alto, era lo de la mayúscula. Entonces ahí dijimos, bueno, además de todo eso que les llama la atención, como por ejemplo esto, que es un sustantivo extenso y que es un sustantivo compuesto, y es un tema que vamos a abordar, igual que este, ¿sí? También surgió este gran, sí, este primer dato relevante de la mayúscula. Luego de esto, digo porque ese fue el primer ejercicio, por eso fuimos diciendo, bueno, anotando distintas palabras, como me parecía, de manera aleatoria, porque era un reconocimiento con un criterio de búsqueda muy amplio, ¿no? Porque si yo planteo que algo que me llame particularmente la atención por lo familiar o no, ¿sí? Esto es, digamos, como muy subjetivo también. Y eso es lo que fuimos viendo en la revisión conjunta de este ejercicio. Bien, ¿hasta acá alguna consulta? Digo, porque ahora voy a pasar al otro. ¿No? Bueno, entonces sigo, bárbaro, gracias. Sigo compartiendo pantalla, recordando el camino que hicimos hasta ahora. Bien. Este ejercicio es el que, o sea, no lo hicimos inicialmente, el 2a, Übung 2a, ¿sí? Que es el texto 3, lesen Sie in den folgenden Text, Text 3, que está conformado por distintos sustantivos, no es un artículo, ¿sí? Bien, digo que no hicimos el B, perdón, no hicimos el A y el B. Uy, ya. Listo. Y lo que sí, digamos, lo que sí se hizo la semana pasada y que lo revisamos acá, ¿sí? Fue este ejercicio, ¿no? Que fue con menos cantidad. Fíjense que en la consigna yo se los puse. Wählen Sie zuerst ungefähr 10 Substantive in den Texten. 1, 2 oder 3. El 3 lo sacamos, recuerden esto. Und klassifizieren Sie bitte Ihre Genus. ¿Sí? Entonces, yo ahora voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la pantalla de nuestra aula. Y esto vuelvo a repetir, insisto, digamos, perdón, estoy haciendo este recorrido recordatorio, sobre todo también para aquellos que me explicitaron que estaban perdidos y perdidas, y que tampoco viene mal porque siempre recuerdo lo que hemos hecho en las instancias anteriores, ahora con mayor hincapié. Ahora sí estoy con... Bien, acá está nuestra aula. También hago un recordatorio de los espacios en función de algunas inquietudes que he recibido. Recuerden acá a la derecha, arriba, en la parte superior, pueden escribirme, como cualquier correo, ponen redactar, mi nombre, muchos, ya sé que muchos de ustedes me han escrito, pero sé que me han comentado otros compañeros que no, por ahí no lo encontraban. Y acá es donde se desarrolla toda, digamos, nuestra actividad en general asincrónica. Ustedes solamente ven estas 4 pestañas.
todo esto que ven acá, lo ven porque yo soy la que arma el aula, y bueno, hay distintas propuestas. Y algunas, nada, se han visto modificadas a medida de lo que vamos dando o no. En esta primer pestaña, recuerdan que tienen, acá la vemos, el foro donde yo les envío avisos, y acá el foro de consultas generales, como hicieron ustedes ahora ante esta dificultad. Acá la pestaña de clases sincrónicas, donde yo les dejo las grabaciones, y en esta misma pestaña, les adelanto, ya que estamos, va a aparecer la semana próxima nuestro espacio, ¿sí? Acá va a estar especificado, ¿no? Que es el espacio donde van a tener que ingresar, e inclusive va a tener un icono distinto a este, ¿sí? Porque no va a ser una grabación, sino la sala de sesión. El material de estudio que hasta ahora, hasta el momento, solo tenemos, ¿sí?, el cuadernillo y los diccionarios online. Eso es lo que hay hasta ahora. Progresivamente la idea es poder trabajar con algunos otros materiales. Y por último, ¿sí?, van a ir apareciendo acá progresivamente en función, digamos, a partir de que vayamos pasando de unidad, va a aparecer la lección 2, lección 3, con los ejercicios correspondientes, ¿sí? Es decir, que acá nos aparecen todos. Esta fue la actividad inicial, que ya la mencioné, y acá es la actividad, ¿sí?, de la clasificación, la que les acabo, ¿sí?, la que les acabo de leer. Ustedes debían acá no sé por qué apareció esto así. Es más, se sumaron varios, ¿sí? Ahí está. ¿Ven que tenían que poner esto de... acá, estas son una de las últimas incorporaciones, que las acabo de ver, la verdad que no estaban, las vi el fin de semana y no estaban, ¿sí? Así que voy a hacer una aclaración, y que ya lo vimos, pero bueno, no vamos a hacer hincapié específicamente en esto. Y por último, vamos llegando ya a lo que es el tema central de esta actividad. Así que todavía, por eso digo que en realidad estamos en el inicio, y estuvimos viendo el cuadrito que les voy a mostrar en un minuto. Y acá está la consigna de lo que era, de lo que es la tarea de hoy, ¿no? Hola a todos y todas, a continuación comparto la tarea a realizar, ¿sí?, que debían hacer el ejercicio 2A y B, ¿sí?, y leer el texto, lesen Sie den Text, Erklärung des Genus der Substantive, ¿sí?, que lean el texto explicación sobre el género de los sustantivos, y les aclaré ahí que no deben, por las dudas, porque a veces hay tantas cosas que les comento y se puede pasar, que no deben entregar ninguna tarea, sino que hay que tenerlo hecho para esta instancia sincrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer entre todas y todos, ¿sí? Bien, entonces, para eso voy a retomar el tema central, que es el sustantivo, los géneros del sustantivo, el caso del idioma que estamos abordando, del idioma alemán, el nominativo. Porque esto sí es importante, y se me ocurre que quienes compartieron la inquietud tiene que ver un poco con esta cuestión, ¿sí?, que es lo que hemos visto centralmente hasta ahora. Bueno,
Bueno, ahí estamos. Y acá, ¿sí? Acá aparece la parte, digamos, más teórica, que en realidad, a ver, la idea acá siempre es que estos pequeños aportes de la gramática o cuestiones más teóricas, yo se las voy comentando, pero es un recordatorio, porque la idea es poder apropiarnos de este, digamos, de este conocimiento para ponerlo en práctica en las actividades de reconocimiento para, ¿sí?, el posterior traslado a nuestro idioma, porque ese es el objetivo. Bien, acá que dice genus das Substantive, ¿sí?, género de los sustantivos. Van a ver algo muy particular, ¿sí? Van a ver algo muy particular, que es que en todo lo que es gramática, ¿sí?, en el lenguaje gramatical, la indicación de los temas, ¿sí?, la denominación de los temas, es muy cercano al nuestro, ¿sí?, porque tiene la presencia del latín, porque en realidad hay un sinónimo germano para lo que es el sustantivo, valga la redundancia, sustantivo, ¿sí? Es decir, que esto ténganlo en cuenta, que por eso nos resulta más cercano, ¿no? Bien, ¿por qué marqué esto? Porque este tema, ¿sí?, recién se los mencioné la semana pasada, ¿sí? ¿Y cuál era este tema? El caso del nominativo, ¿sí? Les comentaba que en realidad digamos, en la mayoría de los idiomas occidentales, ¿sí?, desde la gramática, aparecen los casos. ¿Y a qué se refiere? A las funciones que cumplen los distintos elementos de nuestro idioma dentro de la oración. Y que eso hace, ¿sí?, no solo, digamos, no solo a lo sintáctico, sino a lo semántico, ¿sí? Es decir, no es lo mismo ser sujeto de una oración, ser quien realiza la acción o quien recibe la acción, o ser, por ejemplo, complemento de una acción, o ser alguien que modifique de alguna manera el modo en el que esa acción se lleva adelante, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, no sé, Josefina lee un libro, ¿sí? Entonces, me pregunto, ¿quién lee un libro? ¿Sí? Josefina. O podría decir, la niña lee un libro, ¿sí? ¿Quién lee un libro? La niña. Por eso ustedes miran, pero qué pavada, lo sabemos, es así. Sí, sí, bueno, pero esto es para pensar en estas cuestiones de la función, ¿sí?, de estos elementos. Entonces, fíjense que cuando yo pregunto quién, estoy haciendo referencia a la parte nominal, nominativa. Sucede que en, digamos, nuestras instancias formativas, ¿sí?, de la escolarización, ¿no?, tanto en la primaria, en el secundario, no nos enseñan, sean los distintos diseños curriculares por los cuales hayamos atravesado, no nos enseñan a pensar en términos de las funciones del idioma. Sí es cierto que a partir de la incorporación de la materia, o sea, de modificar la noción esto de lengua y literatura y pensar en prácticas de lenguaje, hay algunos momentos donde se suele poder analizar un poco más los sentidos, ¿sí?, esas prácticas, aquello que significa, ¿no? Pero, insisto, nosotros no aprendemos desde, ¿sí?, desde esta noción de casos. ¿Por qué? Porque tampoco es sumamente necesario para la conformación de distintas declinaciones, para lo sintáctico, es decir, en nuestro idioma esto no es necesario. Sin embargo, ¿sí?, sin embargo, en el idioma alemán es muy relevante, ¿sí?, porque los sustantivos, ¿sí?, es muy relevante porque se vincula con los sustantivos y con sus géneros y los artículos, ¿sí?, que me ayudan a identificar el género, ¿sí?
Entonces, en el idioma alemán, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta, o por lo menos si tenemos esa información, ¿no?, vamos a visibilizar qué función está cumpliendo el sustantivo, ¿sí?, considerando la manera en la que están escritos sus artículos, ¿sí? Eso es lo relevante. Por eso decía que nosotros en nuestro idioma, les di el ejemplo de la niña, ¿no? La niña lee un libro. Podría decir, la niña de la esquina lee un buen libro, ¿sí? La niña de la escuela lee rápidamente un buen libro. Ven que ahí voy agregando, ¿sí?, distintos elementos. El qué, que es el libro, que es un objeto, pero a la vez estoy adjetivándolo, o estoy modificando el verbo, porque cuando digo rápidamente que es un adverbio, los adverbios modifican el modo de la acción, ¿sí? Es decir, una cosa es leer y otra cosa es leer rápidamente, de manera rápida, no sé, inteligentemente, críticamente. Es decir, hay muchos otros complementos, ¿sí?, que corresponden a funciones en los idiomas, ¿sí? La primera función que nosotros vemos desde el alemán, insisto, también existe en nuestro idioma, como les acabo de mencionar, a través del ejemplo de la niña lee un libro, ¿sí?, o la niña lee el libro, ¿sí?, cualquiera de las dos opciones. Ahí, ¿sí?, ese es el caso nominativo, porque responde a la pregunta del quién. Y cuando yo respondo a la pregunta del quién, me estoy refiriendo, ¿sí?, al sujeto gramatical, ¿sí?, no al sujeto de la psicología, ¿sí?, porque podría decir, el libro contiene 100 páginas. ¿Quién contiene 100 páginas? El libro. Y en este caso el libro no es un sujeto de la psicología, sino es una persona. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí?, y es relevante. ¿Hasta acá me siguen? Si no me siguen hasta acá, por favor pregúntenme, porque esto sí es fundamental, no es menor, ¿sí? Ahora leo, esto que estoy explicando en relación con la función del nominativo, y por eso esta tabla que ahora vamos a compartir, esto sí es central para que no se pierdan, o se pierdan lo menos posible. Bien, sí, me dice, bueno, genial que se comprenda. Bien, sí, exactamente, sí, responde. A ver, y esto quiero decirles que nosotros, a ver, el objetivo nuestro tiene que ver con la lectocomprensión para el traslado, digamos, de un texto del idioma alemán a nuestro idioma, ¿sí? Es decir, acceder desde ahí. Por lo tanto, a ver, yo, inclusive para adelantarles, ¿no?, yo no les voy a pedir que ustedes me expliquen en el parcial, no se preocupen porque todavía falta para nuestro parcial, ¿sí? No, se los menciono para que lo sepan. Yo no les voy a preguntar cuestiones teóricas que me digan, defínanme el nominativo, de qué se trata. Pero sí hay que comprenderlo para el reconocimiento, porque en esa instancia, que va a ser como la primer gran instancia individual de revisión de los propios saberes, eso es lo que vamos a ir abordando, que tiene que ver con los ejercicios que estamos haciendo ahora, ¿sí? Pero me parece buenísimo como simplificarles o sintetizar esta cuestión, y que sí, efectivamente, por eso le digo, bueno, a ver, responde al quién. En alemán, voy a volver a compartir pantalla, y en alemán esto es muy importante, porque los artículos de los sustantivos, ¿sí?, van a modificar su escritura en función del caso que sea en ese momento, digamos, en relación con la función que esté cumpliendo el sustantivo. Y cambian para mostrar eso, para decir, no sé, atención, acá ya este sustantivo no es más sujeto,
este sustantivo es objeto. Todavía no lo vimos, ¿no? Pero que va a cambiar la forma de escritura en algunas instancias, no siempre, ¿sí? Sí, va a haber coincidencias, pero hay digamos, hay un indicio muy, muy importante que nos van a dar los artículos, perdón, y a veces los adjetivos, que todavía no vimos, pero a veces los adjetivos, para indicarme la función que está cumpliendo ese sustantivo dentro de esa oración en particular. Bueno, y cuando es sujeto, ¿sí? Y el sustantivo tiene sus artículos, y esos artículos son los que indican género y número, ¿sí? Cuando están cumpliendo la función del nominativo van a aparecer escritos de esta manera. Bien, tenemos el masculino, el género femenino y el género neutro. Masculinum, femininum, neutrum, ¿sí? Esos son los tres géneros de los sustantivos en el idioma alemán. Una de las cuestiones que aclaré y que di ejemplos, ¿sí? Tenía que ver con el neutro. Que si bien acá hay ejemplos de objetos, quizá, el neutro no refiere solamente a objetos. Puede haber sustantivos que refieren a personas, a sujetos, ¿sí? Y no es ni femenino ni masculino, es neutro. Y no significa que al ser neutro puede ser uno u otro. No, no, es un género gramatical en sí mismo, ¿sí? Y que les había mencionado que esto es una huella del idioma, del griego antiguo, ¿sí? Que permaneció en el alemán y así se fue configurando, con lo cual también este género va a ser uno de los como más irregulares en cuanto a poder reconocerlo, ¿sí? Una de las cuestiones que vimos como central, que en principio, a ver esto también, en principio, el artículo nos ayuda a identificar el género del sustantivo. Pero atención, porque el sustantivo siempre, o sea, es el sustantivo el que aporta el género. Creo que yo les había mencionado un ejemplo en nuestro idioma con el caso de canción, ¿sí? Si yo digo canción, nadie va a dudar de que canción es un sustantivo que pertenece al género femenino, independientemente de que no haya artículo alguno. No digo la canción o una canción, digo canción, y ya inmediatamente sabemos, ¿sí? Por nuestras prácticas, y nuestras prácticas del lenguaje, más allá de después de transitar por, digamos, por los espacios escolares y alfabetizarnos, ¿sí? Pero ya en los inicios de nuestra habla, en nuestro idioma, lo importante es esto, es la práctica del lenguaje, ¿sí? El lenguaje en términos de esta adquisición colectiva, en comunidad, comunitaria, que por más que no sepamos las reglas gramaticales, las formales, la alfabetización, lo escritural, ¿sí? Puede haber ciertos errores en relación con esto, pero nos manejamos con las regularidades, es decir, vemos a niños y niñas que empiezan a hablar, ¿sí? Y que cometen algunos errores, pero generalmente no así con los sustantivos, no se da tanto, ¿sí? Es decir, hay una regularidad, canción, ¿sí? Emoción, que hacen que podamos establecer esa regularidad de que es femenino, ¿sí? Que no voy a decir el canción, digo la canción. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué remito a nuestro, digamos, vuelvo a nuestro idioma? Para que veamos que el género, ¿sí? Es intrínseco al sustantivo. Lo que hacen los artículos es identificar más claramente cuál es
efectivamente ese género gramatical y cuál es el número, ¿sí? Puedo decir acá, el diálogo, ¿sí? O, bueno, acá no sé por qué no lo puse, los diálogos, ¿sí? El diálogo, porque había sacado de algunos textos, así. Der Dialog, ¿sí? Y algo importante es que para el plural solo hay un solo artículo determinado, ¿no? Bestimmte Artikel. No es como en nuestro idioma que si el sustantivo es femenino, el plural es femenino, ¿sí? Digo, no sé, la lapicera, las lapiceras. El libro, los libros, ¿sí? A ver, otra cuestión que creo que ya lo habíamos aclarado tiene que ver con la denominación de personas, que ahí, digamos, entra como más fuertemente ahora el cuestionamiento desde lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no? De que, por ejemplo, se utilizaba el genérico siempre para las personas, no sé, por más que hubiera una mujer, un varón y fueran todas mujeres, como que se utilizaba, no sé, los alumnos, ¿no? Como ese genérico del masculino cuando pasaba esto. Aunque también nuestro idioma, sí, claramente lo sabemos, si eso está aceptado desde la gramatical, puedo decir los y las. Eso también, ¿no? Bueno, en alemán, ¿sí? En el idioma alemán también, digo, sucede esto de pensar el singular, el plural y los géneros, ¿sí? Entonces, un sustantivo que tenga, en principio, ¿no?, el artículo der, lo más probable va a ser que sea del nominativo. Voy articulándolo, porque es el caso inicial desde el cual vamos a partir para identificar los géneros. Lo que vimos la semana pasada, ¿sí?, fue que los artículos veíamos que no se correspondían a veces con esta tablita que vimos. Y por eso yo les menciono que en este momento nos concentramos en este caso del idioma alemán, que es el nominativo. Porque cuando tengamos en claro este caso del nominativo, vamos a poder comprender luego el próximo caso que vamos a ver, que hace que nos confunda un poco, que eso fue lo que sucedió la clase anterior, que aparecían sustantivos que cuando ustedes fueron al diccionario eran femeninos, pero tenían artículo masculino. Y yo les dije, no, no es masculino, está bien lo que dice el diccionario, es femenino y es un caso que vamos a ver más adelante. Por eso ahora insisto, porque estamos adentrándonos al nominativo, con lo cual la referencia, ¿sí?, es esta que estamos viendo en este cuadro. El der, ¿sí?, der Dialog, der Takt, der Strukturalismus, ¿sí? Femininum, die Theorie, die Symbolik, die Methode, ¿sí? Neutro, das Buch, das Land, das Prinzip, y el plural, que ya viendo cómo se está estableciendo el plural, notamos que la S no es la letra que me hace dar cuenta que es plural, salvo en algunas excepciones que vamos a ver, ¿sí? Bien, die Länder, los países. ¿Se acuerdan que esto era en principio país y tiene muchas otras acepciones, ¿no? País, países. Y pasamos, ¿sí?, y pasamos a lo que es el artículo indeterminado o indefinido. Un bestimmter Artikel. Voy a tomar un poco de agua porque ya... Tomé los mismos sustantivos de ejemplo, teníamos der Dialog, y ahora tenemos el indeterminado ein Dialog, un diálogo, un takt, un estructuralismo, ¿sí?
el femenino, eine Theorie, eine Symbolik, eine Methode, ¿sí? Una teoría, ¿sí? Acá es un símbolo o una simbólica, dependiendo de, digamos, porque tiene que ver con una concepción filosófica, y un método. Acá, fíjense que aparece el caso que sí explicamos la clase anterior, sincrónica, que el género de los sustantivos no es igual entre un idioma y otro, pero no solamente, eso sí les aclaré, que no pasa solo con el idioma alemán, sino también, inclusive, al interior de los idiomas con los cuales compartimos raíz latina, ¿no? Con el portugués, con el francés, con el italiano, ¿sí? Es decir, la misma palabra tiene un género distinto. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si yo leo literal y digo, bueno, una método, ¿sí? Yo les voy a decir, no corre, o sea, no está bien trasladado a nuestro idioma, porque no está considerando, ¿sí?, las propias reglas idiomáticas, ¿sí? Porque una cuestión es que que sea del género femenino para el idioma alemán, pero otra cosa es para el nuestro. No es que tenemos que acomodar nuestro idioma al del idioma extranjero, no. Por eso es el objetivo de, digamos, el acceso desde la lectocomprensión, para lo cual necesitamos determinadas herramientas teóricas, gramaticales, bueno, vinculadas con la sintaxis, con las cuestiones semánticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese traslado en función también de nuestro, digamos, de nuestro contexto. De ahí, digamos, el desafío de lo que sería la traducción, ¿sí? Porque en general a lo primero que accedemos y es a lo que vamos a apuntar en un inicio acá es a la literalidad, a lo más textual, pero progresivamente, ¿sí?, les decía que el desafío es poder trasladarlo en función digamos, de lo que es coherente dentro de nuestro propio idioma, ¿sí? No sé, por ejemplo en el inglés, porque sé que varios de ustedes me habían dicho que sabían inglés, cuando decimos WhatsApp, no estamos diciendo qué arriba, qué es arriba, estamos preguntando, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, es una expresión idiomática, así sucede muchas veces. Bien, cierro el paréntesis de aclaración en relación con el género femenino y qué pasa cuando trasladamos, ¿sí?, un sustantivo y su género de un idioma a otro, y paso a lo que es el género neutro, que tenemos el ein, y fíjense que acá coincide el modo en el que se escribe tanto en el masculino como en el neutro. Con lo cual, acá, por lo menos a simple vista, no tenemos manera de distinguir, si yo no tuviera ninguna otra referencia, no tendría manera de distinguir entre un género y otro, si es neutro o masculino, ¿sí? Y por último, que es lo último que dimos, ¿sí?, que una compañera inclusive me preguntó, bueno, ¿qué significan estos guiones? ¿Sí? Como no encontré el signo de ausencia. En el plural, que tenemos Länder und Medien, ¿sí?, países y medios, no existe el artículo indeterminado unos y unas, ¿sí? Es decir, en el alemán, el artículo ein hace referencia a un elemento, ¿sí?, a uno, más allá de que sea indeterminado, porque uno no lo sabe, ¿no? Leo un libro, bueno, pero está en referencia, ¿sí?, a esa cantidad. Ahora, si ya es más de uno, ¿sí?, entonces no se utiliza más el ein, ¿sí? Y no es que, a ver, yo puedo, digamos, para lo indeterminado, prescindir del artículo, porque cuando, a ver, en nuestro idioma también pasa lo mismo. Cuando digo países, no sé, digan países que empiece, no sé, si jugáramos al Tutti Frutti, digamos, un juego vintage,
¿no? Y dije, bueno, países que empiecen con la letra M, ¿no? Bueno, ese es el grado mayor de indeterminación, cuando yo no tengo, en nuestro idioma mismo, ¿sí? No tengo artículo, ¿sí? Bueno, en alemán suele suceder bastante, ¿sí? Que haya sustantivos sin artículo. Hay mucha recurrencia y muchas veces sucede que nosotros al trasladarlo a nuestro idioma vemos la necesidad de incorporar el artículo. En función del contexto veremos si ese artículo va a ser un artículo indeterminado en plural, si es que es plural el sustantivo o no, ¿sí? Pero para que quede claro que cada vez que ustedes encuentren esta palabra, que es un artículo, ¿sí? Adelante de un sustantivo, ya den por hecho que el sustantivo ese va a ser singular, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque no hay artículo unos y unas, es decir, no se conforma con esto para el plural. Bien, ¿Ahora entonces, puedo hacer una pregunta? ahí está, eso iba a decir. Sí, claro, ahora que ya, digamos, y traté de hacer como esta gran síntesis de lo que habíamos visto, ¿sí? Los escucho. No, bueno, no sé si no me quedó muy bien claro, pero entonces cuando usted dijo ese último comentario de que demos por hecho de que es singular, ¿cómo hacemos para darnos cuenta cuando es plural entonces, el sustantivo? Bien, está buena la pregunta, si bien todavía no avanzamos en profundidad, pero nos vamos a dar cuenta por el final. Vamos a acceder a algunos finales para los plurales, ¿sí? Igual les voy adelantando. Ahí vimos nosotros el sustantivo medien, que tiene la N, ¿sí? En el idioma alemán, para conformar los plurales, mayoritariamente se agregan la letra E, N y EN. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Como vimos recién y que ustedes lo tienen en el cuadernillo, por eso se los estoy mencionando, el sustantivo país, land, L-A-N-D, ¿sí? Conforma su plural de una manera distinta, porque ahí ya es como que van apareciendo otras formas del plural, ¿sí? Que no son las mayoritarias, que es el agregado de ER al final y la diéresis en la vocal, en la primer vocal raíz. Länder, das Land, el país, die Länder, ¿sí? Es decir que el reconocimiento del plural se da igual que en nuestro idioma. Nosotros sabemos que un sustantivo es plural porque lleva S, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, en alemán también va a haber al final de la palabra alguna o algunas letras que me van a indicar eso. Y que lo vamos a ver, por eso digo que lo vamos a ver. ¿Cuál es Pero sería el... entonces der con lo que se utiliza. ¿Cómo? Sería entonces, si nosotros queremos decir, por ejemplo, los medios, deberíamos decir die Medien o... Exacto. Sí, los Ah, medios está. y median. Bien. Pero sí o sí tiene que ser el di cuando se quiera hablar del plural o no. Eh, O no no siempre. Eso es lo que no me quedó necesariamente. tan claro. No, no Ah, siempre. Voy a tratar de hacer un ejemplo en nuestro idioma. Yo puedo decir, eh, han surgido, no sé, han surgido medios alternativos, ¿sí? A lo largo de los últimos 30 años, ¿sí? Ahí aparece el artículo en nuestro idioma. no, claro. No, me pregunto, digo, no, no aparece. ¿Y es necesario que aparezca? No, no es necesario, porque yo estoy diciendo, ¿sí? No estoy diciendo que, no sé, estamos analizando los principales medios alternativos de los últimos años, ¿sí? ¿Se entiende? Nuestro idioma es, bueno, en alemán pasa igual. Por eso digo que cuando un sustantivo es plural, tanto en nuestro idioma como en el idioma alemán, puede aparecer con o sin artículo. ¿Por qué vemos los artículos?
porque los artículos nos dan una gran ayuda para darme cuenta del género, pero del número, pero se agrega un tercer criterio, que es el reconocimiento de la función, si es nominativo, ¿sí? En este caso, hasta ahora, vamos viendo que es nominativo. Han surgido igual algunas como inconsistencias o dudas y demás que yo les aclaré que eran de otro caso y que lo vamos a ver. Y bueno, y esto del plural. A ver, acá hay una, perdonen que hay una consulta. Ah, no. Ah, bien, bien. Bueno, bárbaro, perfecto, disculpen, ¿eh? No sé si me escribieron algo más, no. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, miren el cuadernillo, vayan fijándose. Igual ahora vamos, nos quedan unos minutos, no voy a quedar. A ver, yo en función de este problema que tuvimos, que finalmente empezamos media hora después, no es mi intención dejarlos media hora después porque no tuvo nada que ver con su responsabilidad en absoluto. Por eso me gustaría que me digan las dudas y demás. Si no llegamos a revisar el ejercicio hoy, no llegaremos, pero sí me parece una instancia, como les decía al principio, central como para arrancar, porque sinceramente yo entiendo, yo pasé por el momento también de aprender todos estos temas, y bueno, cuando uno se pierde una cosita, un detalle, a veces quedamos un poco perdidos. Bueno, entonces, lo que sí les voy a pedir ahora, porque ahora vamos a ir a realizar el trabajo, es que sí me digan ustedes, porque vamos a hacer digamos, esta actividad que era 2A y B, yo voy a ir leyendo los sustantivos y ustedes van a ser quienes me digan a qué género pertenece. Y yo voy a ir así, digamos, poniendo, clasificando los sustantivos en función del género que ustedes me digan en un documento que después vamos a subir y compartir en el aula, ¿sí? Perdón. ¿Por qué les digo que acá ustedes lo que les pido es que no me escriban por el chat, ¿sí? Que me lo digan oralmente, porque vieron que por un motivo que desconozco no puedo, cuando estoy compartiendo pantalla, no puedo ver ni responder el chat. No sé si es que me pasa a mí o porque es una cuestión, una limitación de la herramienta, ¿sí? ¿Les apareció ahí? No, ¿no? No, profe, por ahora no. ¿Qué pasó? No sé por qué no. Esperen un segundito. Disculpen, pero... Qué raro, ¿por qué no apareció? Bueno, no sé, a ver ahí.
No, tampoco. No. Sí, ahí aparece algo. Claro, pero me dice se ha detenido. A ver, espera. No sé qué pasa ahora. Sí, apareció algo. Voy a volver a compartir. A ver ahí. Acá está. No, no reconocía, se ve que no reconocía el documento y yo apretaba, entonces saltaban otras, digamos, otras cosas. Bueno, ahora sí Ahí apareció. sí. Perfecto. Este es el documento que cuando lo terminemos de realizar, sí, va a aparecer en el aula. Es decir, si no terminamos hoy, lo terminaremos la próxima clase, no hay problema, yo les indicaré también otra tarea, ¿no? Como para ir poniendo en práctica también, ¿sí? Que tiene que ver, a ver, con lo que yo les mencionaba, que cuando les decía lo de la asistencia y lo de los ejercicios, que va más allá de una cuestión de acreditación, sino de que, como me decían los compañeros, por ahí uno se pierde una instancia y ya ahí es como que, nada, dependiendo de cada uno, pero bueno, en general hay más probabilidades de perdernos, y cuanto más podamos ir haciendo estas prácticas, más nos ayudan a incorporar, articular las cuestiones estas conceptuales, es decir, a mí no me interesa que ustedes me digan de memoria los artículos, los géneros y qué es el nominativo si no lo pueden reconocer, ¿sí? Es decir, ese no es el objetivo de la materia. Por eso este tipo de ejercicios que son sencillos pero tienen que ver con este tipo de aprendizaje, ¿no? De manera articulada. Bien, a ver, acá vamos a ir viendo. Estos sustantivos, ¿qué género tienen? Der Titel, der Artikel, das argentinische Tageblatt, der Takt. Masculino. Bien, ¿todos? Los dos primeros, seguro. Bien, vamos para acá, vamos a nuestro cuadrito. Les dije, el chat no lo puedo ver, yo sé que hay gente sin micrófono, después lo veo porque si no voy a... Bien, entonces acá me dijeron, los dos primeros, sí. Y el último también, profe. Neutro. Exacto, este que estoy marcando acá es neutro. Perfecto. Bien, exacto. Entonces acá, fíjense que tenemos... ¿sí? Ya nuestra primera clasificación. Estos eran bastante, digamos, a ver, son como bastante transparentes porque, primero que yo ya les estoy mostrando y dando por hecho que estamos trabajando con el nominativo, porque no hay un contexto del texto, ¿sí? No es un artículo, como como los materiales con los que veníamos trabajando. Este es bien específico, ¿no? Bien. Ahora pasamos acá, ya vamos viendo. Wir haben hier Didaktik, Symbolik, das dialogische Prinzip. ¿Sí? Acá. La segunda es indeterminado plural, ¿puede ser? Porque no tiene... ¿O son todos determinados? Muy buena, digamos, muy buena esa observación. A ver, no sé quién habló. No tiene artículo, por eso. ¿Quién fue? Perdón, ¿quién fue que me habló? Elena. Elena, que está bien, perfecto. Porque así ya, bueno, igual Elena, recuerdo, ya estuvo conmigo el año pasado, pero bueno, así los voy conociendo. A ver, en principio dice, bueno, podría llegar a ser. ¿Qué es indeterminado? Sí, porque no tiene artículo. Ese primer criterio está bien aplicado. Ahora bien, que es plural, no necesariamente, ¿sí? Porque se vincula con lo que me parece, Marcos, ¿no? Preguntaba hoy sobre cómo me doy cuenta del plural, ¿sí?
En realidad ustedes hasta ahora no saben cuáles son los plurales, más allá de lo que les mencioné o puedan ver. Con lo cual, nada, en principio podrían haberlo puesto, como justo Elena decía, ¿no? Plural indeterminado. La semana pasada yo sí les adelanté algo, que era esto. Ica, ¿qué género me muestra? ¿Se acuerdan? Femenino. Género esperen, siempre me pasa. Género femenino. Con lo cual, si yo comparo esta palabra y esta, ¿con qué final termina este sustantivo? Género femenino también. Exacto. Ven que de a poquito puedo ir reconociendo algo. Y es cierto que no tiene artículo, ¿sí? Y que es un sustantivo, ¿sí? Que al no tener artículo, en cuanto a lo que es articulación, es indeterminado, ¿sí? Pero del singular. Por eso les repito lo que mencioné hace un rato, que cualquier sustantivo en alemán, y es bastante frecuente, puede aparecer sin ningún tipo de artículo, ya sea plural o singular. La aclaración que realicé y que quizá generó un poco de confusión fue que cuando, que si nosotros, vamos a ver acá, yo les voy a mostrar un ejemplo acá. Este sustantivo yo ya doy por hecho que es singular. No puede ser plural, por más que no conozca la conformación del plural, ya digo no, eso es singular sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene el artículo ein. ¿Sí? Sí o sí. Un plural no puede tener adelante su artículo ein, porque no existe en el alemán. A eso me refería. ¿Sí? O sea, profesora, que cuando es plural no lleva artículo. Artículo indeterminado, determinado sí. Ah, vale. ¿Sí? Sí, no quiero que, no. Lleva artículo, pero va a aparecer el artículo determinado. El die. ¿Queda claro eso? Es decir, el plural va a tener, si tiene artículo determinado, los o las. Die. Que coincide la forma en la que se escribe con el femenino. Die. ¿Sí? Pregunta, ¿la terminación IK va a ser siempre género femenino o hay excepciones? En este caso, afortunadamente, en este caso no hay excepciones, pero va a haber, les quiero decir que todas las regularidades que vayamos viendo en el idioma alemán, lamentablemente tiene muchas excepciones, ¿sí? Por eso, primero vemos la regularidad, pero está bien, en Jeremías, ¿no? Me preguntaste bien. Lo que me preguntó acá el compañero, ciertamente es así. Para las terminaciones IK, sí, en el 100% de los casos es femenino. Sí. Con lo cual, acá vamos a ubicar, ya vamos a ir ubicando, ahí está, en nuestro cuadrito, en el femenino. ¿Sí? Bien, ahí estamos. Nos queda, ven que lo de la clasificación es algo, bueno, era algo sencillo cuando estamos, cuando nos enfocamos en el cuadrito, en el nominativo, en los artículos, ¿sí? Como para organizar. Y acá, Neutro, profe. bárbaro. ¿Y qué sucede acá? Porque se acordaban que el año pasado, la semana pasada, aparecieron ejemplos así, porque no está pegadito el artículo al sustantivo. Porque es un adjetivo, lo que hay antes. Exacto. Igual, fíjense que en este caso, ¿no? Que tenemos das argentinisches Tageblatt, das dialogische Prinzip, ¿no? Acá el diario argentino, ¿sí?
y el principio dialógico. Esto, a ver, todos estos sustantivos y por ahí, sí, distintas palabras, yo las saqué de artículos periodísticos, de algunos textos filosóficos, por ejemplo, das dialogische Prinzip es el principio dialógico, ¿sí? De la filosofía. Bien. Bárbaro. Esperen que... Acá, artículos indeterminados. Ah, estaban haciendo una aclaración, sí, claro, pero acá sí es importante en distinguirlo en el alemán, sí, que no existe, o sea, que sí existe en el alemán el una, pero no unos y unas, ¿sí? Eso es central. Bien, vuelvo, pensé que me habían preguntado algo por ahí, por las dudas, dejé de compartir pantalla, acá. Bien. Bueno, acá tenemos varios sustantivos. Die Länder, das Land, Ideologie, Politik und die Philosophie. Bueno, los dos primeros sustantivos, ya creo que les di el ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería? Es en plural. Exacto. Y el singular es el que está ahí. Neutro puede ser. Exacto, sí, 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 vamos a trasladarlo. Bien, das Land, die Länder. Acá ven que tenemos la terminación ER y la diéresis, o umlaut en alemán, para el plural. Hay varios plurales así, ¿sí? Ok, bien, y acá tenemos Ideologie und Politik, que resultan como muy familiares, ¿no? ¿Qué significan? Ideología y política. Exacto, ideología y política. Y a ver, ¿y dónde ubicarían estos sustantivos? ¿En qué géneros? Femenino. ¿Ambos? Sí, lo sé. Política puede que no. Pero O porque, los a dos. Dice ver, que termina en Ica. este Ah, es verdad. perfecto, claro, este perfecto, Ideología. vamos con de a uno, ¿no? Exacto. Politik, ¿sí? Termina en IK, ¿sí? Ah, yo acá puse dos juntos y bueno, bien. Bien, no tiene artículo, pero, como acaban de decir, tenemos esta referencia, es IK, entonces, bueno, lo pudimos ubicar así, ¿no? Bien. Ok, bien, volvamos entonces a el texto. Ideología, también dijeron femenino. ¿Por qué sería femenino? ¿Qué les parece? A ver, no importa, a ver, por ahí me dicen, mira, la verdad que me pareció igual que en español y por eso pensaron en el femenino, o hicieron alguna otra comparación. A mí me pareció que había una regularidad en la terminación, probablemente por el origen común, ¿puede ser? ¿Greco-latino? Sí. Acá. Ven que por eso también va a ir dependiendo en algunos casos de lo que vayamos viendo más allá de las cuestiones teóricas, de lo que nos acordemos, y que, a ver, en algún momento, porque va a pasar, va a suceder, que estas identificaciones de género a través del final de su palabra
no es para el 100% de los casos. Acá sí, ¿ven? Fíjense, die Philosophie ya me está dando, o sea, tengo el artículo determinado, ¿sí? Die. Ustedes me dirán, bueno, pero puede ser plural. Ok, yo les adelanto que el plural acá se forma con N, ¿sí? Recuerden que la N es una de las letras más habituales para la conformación de plurales. Acá también tenemos C y E, con lo cual veo esa regularidad, y digo di, digamos, nos dice di, pero termina en IE, es femenino el género. Entonces nos vamos al cuadrito y ponemos, ahí está, el femenino. Filosofía, bueno, también nos pasa igual, nos ayudó, pero el artículo. Acá tenemos nuestra tercera fila, Dialog, der Strukturalismus, die Kommunikation. Dialog sería plural indeterminado. No, Sería plural. ¿Cómo? ¿Cómo escuché? Sería la palabra, al no tener artículo adelante, sería la indeterminación, ¿o no? Sí, ese es un criterio y está bien, ¿sí? Que es indeterminado. A ver, me parece que acá se generó una confusión por ahí en función de lo que traté de aclararle y quizá no fue así. Pero está bien, es indeterminado. Pero que sea, a ver, que sea indeterminado no significa que necesariamente sea plural. Al revés sería. Es decir, cuando hay, como el ejemplo que les puse acá, cuando tengo un artículo indeterminado delante de un sustantivo, eso es lo que es el mayor indicio de que el sustantivo que sigue no es plural. Pero la regla no es que ante la inexistencia de artículo, el sustantivo sí o sí va a ser plural. ¿Me explico o no? ¿Y entonces cómo sería el parámetro? Ahí está. Acá, ¿qué sucede? Que es lo mismo, digamos, va en la línea de lo que me preguntaba Marcos. ¿Cómo me doy cuenta de cuándo es singular? Perdón, singular o plural. Todavía no estamos en ese tema. Vamos adelantándonos de a poquito, pasito a paso, al tema. Por eso les voy diciendo esto y les voy mencionando, porque antes de pasar al plural, necesito tratar de reconocer algunos finales de los sustantivos, ¿sí? Como lo venimos haciendo acá de a poquito, para darme cuenta si es femenino o masculino, neutro o plural. Este sustantivo dialog, que yo lo utilicé en el ejemplo del cuadro, en la parte más teórica, aparece, ¿sí? Pero si yo no tengo ninguna ayuda de nada, no puedo saber, es decir, como alguien que recién se acerca al idioma y no tengo diccionario, no tengo nada, en este momento, dialog, no tengo manera de saber efectivamente qué género es en el idioma alemán. ¿Sí? Lo que sí sé es que es indeterminado, porque no tiene artículo, ni es muy indeterminado, ¿no? Porque no tiene artículo, ni ein ni die, es sumamente indeterminado, ¿sí? Pero acá no sabría, a ver, yo se los voy a adelantar, dialog es masculino, ¿sí? Y ya les digo que no hay una regla para darse cuenta de por qué es masculino, ¿sí? Y tiene que ver, sí, acá no tenemos una regla. ¿Sí? Y algo importante, ustedes, a ver, los ejercicios que les voy proponiendo, a veces tienen que ver con la construcción y que ustedes vayan viendo, pero acá ustedes no van a aprender, digamos, como no van a aprender a hablar, tienen que aprender a reconocer lo que hay y lo que no hay.
Con lo cual, el diccionario, cuando entremos más a fondo en el uso del diccionario, el diccionario les va a mostrar el género de todos los sustantivos, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver, es muy ágil muchas veces poder reconocer estos géneros. Ya lo vamos a ver cuando veamos el otro caso del idioma alemán, ¿sí? Entonces, este es un sustantivo que con la información que tenemos hasta el momento, ustedes no podrían clasificar. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas para clasificarlo todavía. ¿Me explico? ¿Sí? Es decir, era como para también poner en cuestión estos aspectos, ¿no? Igual incorporé este sustantivo porque en el cuadernillo, ¿sí? En el cuadernillo está el ejemplo, en el cuadro está, dice, der Dialog, ¿sí? Acá lo... Oso para toser, hijo de puta. Bien, Dialog. Ahí lo apagó. Me hizo reír. Acá. Acá son bastante transparentes, ¿no? ¿Qué géneros? Masculino y femenino, profe. Exacto, ven que acá, por eso digo que hay momentos donde no podemos reconocerlo, pero... No, esperen que voy a hacer así hago más rápido. Bueno, esto cuando lo hacemos, hacerlo en el pizarrón es mucho más fácil. No, igual este ejercicio no lo hacemos de otra manera en la presencialidad, pero bueno, acá me parece importante que podamos poner en común algo. De este modo, de Strukturalismus, Handierarchie. Bien, y me habían dicho, de comunicación tenemos género femenino, ¿no? Bien, perfecto. Y ambos sustantivos, fíjense que provienen del latín, tienen raíz latina, con lo cual nos resulta muy similar. Comunicación, was ist das? ¿Qué es? Comunicación, das ist comunicación, ¿no? Y en inglés también utilizan que es communication. Pero fíjense que la pronunciación no varía. Strukturalismus. Bien, volvamos para el texto, ¿sí? Ya habíamos... Acá tenemos comunismus, Kapitel, religión, 3 sustantivos sin artículo, ¿sí? Que no tienen artículo, así que no me dan una mano, pero que no significa que sean plurales, recuerden eso. Son indeterminados, pero lo indeterminado no me marca el número, igual que en español. Yo cuando digo libro, ¿sí? No tiene artículo, ¿sí? Pero es profesor. y puedo decir libros, sí, ahora va, puedo decir libros y es indeterminado. Bien, sí. No, que, bueno, no sé si entendí bien, pero entonces usted está diciendo que, bueno, es indeterminado, claramente porque no tiene artículo. Si nosotros quisiéramos utilizar un artículo determinado con esos sustantivos, ¿es factible o es algo que gramaticalmente está mal? No, está bien, y ese es el punto que les decía. Ustedes no van a tener que construir textos en alemán en esta materia, ¿sí? Lo que estamos haciendo es el reconocimiento y estos ejercicios, pero no está mal, y en los textos van a aparecer, como en cualquier idioma, ¿sí? Cualquier idioma, digamos, occidental. Los sustantivos pueden aparecer. Religión. Claro, puede aparecer, sí, exacto. Perfectamente podría aparecer en un texto de religión, ¿sí? ¿Y por qué esta sería femenino, no? Vos dijiste de religión. ¿Qué fue? ¿Te sonó? ¿Fue por la coincidencia con nuestro idioma? Exacto, sí. Bien, bueno, a ver, estamos viendo que en principio es un criterio válido, porque hay mucha, a pesar de, ya voy, de que
lo primero que se piensa en el idioma alemán es que no tiene nada que ver con el español, pero vamos viendo que, al igual que la mayoría de los idiomas occidentales, tiene una influencia del latín importante. Sí, escucho la consulta que me dijeron profe y no sé quién. ¿Puede ser que porque termine en ion sea femenino? Exactamente es así. Y acá también la regla va a ser para el 100% de los casos. Todos los sustantivos terminados en ion son sustantivos femeninos. No me termina de cerrar el tema del plural cuando no tienen, o sea, cuando no hay artículo adelante. O sea, no es justamente que justamente no se pone un artículo, o sea, porque si no estaríamos diciendo que puede ser o ein o eine. O sea, al no haber no es que es plural, sino cómo sería. No entiendo bien tu pregunta. ¿Cuál es la duda? Porque, a ver, voy a... O sea, la regla de que no es garantía de que al no haber un artículo precedente el sustantivo sea plural. Sí. O sea, justamente no habíamos dicho que, o sea, que el mayor grado de indeterminación era que no hubiera. Sí. Sí. Pero eso no anula, a ver, ahora voy a explicarlo con un ejemplo en particular, no anula lo, ¿cómo es? La indeterminación, a ver, ¿cómo decirte? Por ejemplo, acá. Dialog. Estamos acá con dialog, lo voy a poner más grande y en negrita. Por ahí así en ejemplo, como para no repetir quizá lo mismo, y voy, porque ahora en este momento quizá no se me ocurre otra manera como que más, más fácil de explicarla, y se lo explico con este ejemplo, ¿sí? De todas formas, cuando veamos el plural se les va, digamos, se les va a aclarar, ¿no? Bien. Yo acá tengo esto, puedo poner... Bien, ¿qué diferencia hay entre estas dos palabras, estos dos sustantivos? El primero es singular y el segundo plural. Sí, pero más allá, a ver, esto, previo a esto, desde lo visual, ¿cuál es lo que yo veo de distinto? ¿Por qué uno es singular y el otro es plural? Porque el segundo tiene la E y el otro no. Bien. Entonces Es un dato que yo no se lo, a ver, no se los di más que en términos generales, porque vuelvo a repetir, no dimos, ahí veo un chat, ¿sí? No vimos el plural. Ahora bien, este es plural y esto es singular. No sé quién me había hecho la consulta porque no vi mientras me hablaba quién era que me hacía la consulta, pero, a ver, estos dos sustantivos, ya sea uno singular o plural, ambos, ¿sí?, presentan un carácter de indeterminados, pero no importa que no tenga el ein, sino que la ausencia, esto es, a ver, esto se los estoy explicando y no tiene que ver con el idioma alemán, tiene que ver con nuestro propio idioma también, ¿sí? Cuando en el español estamos mencionando un sustantivo, solo digo libros o digo libro, la noción es indeterminada. ¿Me explico? Porque no hay artículo alguno. ¿Se entiende acá? Porque, a ver, acceder a otro idioma también implica, esto sí les voy a decir, implica como revisar un poquito el nuestro, ¿no? El propio, ver, bueno, qué es lo qué es lo que se asemeja y qué no entre un idioma y otro. Con lo cual, estos dos sustantivos son indeterminados. Ahora bien, si acá tuviéramos esto sí es un artículo determinado. Y acá es donde me parece que se generó la confusión, que para mí siempre fue como algo más
orientador, o que hasta el momento se orientaban un poco más con esto, ¿no? Pero ahora se ve que genera un poco de confusión. Bien, si yo digo ein Dialog, es un artículo indeterminado, por ende, el sustantivo está afectado por esa indeterminación también. Y en el plural, no, ahí está, en el plural, o sea, cuando yo tengo el sustantivo, que dice Dialog, y está acompañado, tiene un ein, ahí sí o sí, este es el punto, que cuando tiene el ein, ¿sí? Cuando yo veo un ein y después hay un sustantivo, el sustantivo ese sí o sí va a ser singular. Esa es la regla. ¿Se entiende eso o no? No sé, a ver, vuelvo a insistir, no sé quién me había hecho, era una chica, no sé quién me había hecho la consulta. Ahora, acá, ¿sí? Con dialogue, es acá donde les digo que la única posibilidad de que este sustantivo tenga un artículo, la única, va a ser que sea un artículo determinado, los y las. Artículo determinado plural, los, las. ¿Se entiende ahí o no se entiende? Díganme, si no, lo dejamos stand-by como para la próxima semana, tomar un respiro y continuar con los minutitos que nos quedan, continuar después, porque es, la verdad que es un ejercicio a veces sencillo, pero que agobia un poco. Ahí veo que hay alguien con una consulta de chat. Esperen, dejo acá de compartir. Ah, sí, ya estamos terminando. Sí, era lo que les decía, no los quiero tener hasta las 6 y pico acá. Por eso les mencionaba esto de que después lo continuábamos. Y además, bueno, yo les voy a, como siempre, les doy aviso y les digo cuál es la tarea, más allá de que se las indico ahora, ¿sí? Termino de compartir pantalla. Bueno, igual de todas formas, porque la verdad que no recibí respuesta si se había entendido o no, no me acuerdo quién me lo había consultado, ¿no? Pero no duden después de consultármelo. Sí, profe, se entendió un poco más. De todas maneras, tampoco me acuerdo quién fue, pero es una duda que creo que tenemos varios, me parece. Sí, a ver, porque tiene que ver con acceder a un idioma extranjero, otras lógicas, pero también a repensar, y esto, también a repensar, insisto, nuestro propio idioma, nuestras formas de expresividad, es decir, va a pasar todo el tiempo con esto, ¿no? En estas cuestiones. El hecho de que haya un género más, nosotros en nuestro idioma no tenemos otro género, nos resulta, a ver, no sé, yo les comento algo. Yo empecé de muy chica a aprender alemán, más o menos como a los 10 años, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como yo a los 10 años todavía no había transitado toda la escolaridad, recién estaba empezando a aprender algunas cuestiones gramaticales, la verdad que les puedo... Ay, buenísimo, gracias, ahí me dicen se entendió, ¿no? Yo realmente no me cuestionaba, porque como desconocía, no me cuestionaba un montón de cosas que después cuando accedía a otros idiomas de más grandes sí, porque no tenía esa herramienta, entonces lo iba aprendiendo más, a ver, más vinculado con cómo uno aprende su propio idioma, ¿no? Ningún niño pregunta, ay, ¿por qué es canciones femenino? ¿Por qué, no sé, camión es masculino? Ningún niño o niña pregunta eso, o inclusive con los verbos, ¿no? Aprendemos a partir de la regularidad. Por eso me importa mucho hacer hincapié en la regularidad, porque también aprendemos así. No sé, los verbos, ¿sí? Cuando decimos andar, que es muy típico, ¿no? Andar en bicicleta. El pasado de andar es anduve, porque es un verbo irregular. Pero se suele escuchar mucho andé en bicicleta. Y vos decís, bueno, los aplaudo, porque en realidad aplica la regularidad. Porque si el verbo cantar, que es un verbo regular, es yo canté o él cantó, no hay motivo alguno por el cual el verbo andar, que termina infinitivo ar, no sea andé. Canté, andé. Está perfecto. ¿Sí?
Sí, aprendemos nuestro propio idioma desde las regularidades y desde el desconocimiento de ciertas reglas formales. Cuando ya vamos accediendo a todo eso, nos cuesta mucho más desprendernos de nuestra estructura gramatical, lingüística, de aquello que ya está, digamos, formateado, ¿sí? Y más nos pasa cuando estamos pensando en la lectocomprensión, que requerimos de esas cuestiones más formales. Así que lo último que les voy a decir, comparto pantalla, y que va a ser, a ver, y esto vuélvanlo a revisar, a ver, si bien la próxima clase lo vamos a terminar de poner en común, pero termínenlo ustedes en sus, digamos, en sus propios escritos, ¿sí? Terminen de hacerlo como para poder agilizar esto. Ahí está. Bien. Entonces, nos quedamos acá, ¿sí? Otra cuestión que les voy a mostrar, ¿ven? Ismus. Acá, este también es una regularidad del 100%, ¿no? Que todos los sustantivos terminados en ismus, ¿sí? O us, como también aparece, son sustantivos masculinos, ¿sí? Bien, entonces, como tarea nos va a quedar, a ver, vuelvo a insistir, me va a quedar, o les va a quedar la misma tarea, porque acá, no, digamos, me interesa que ustedes puedan volver, a ver, esto sí, le digo, la tarea va a ser que revisen todo lo que vimos en las últimas 3 clases, ¿sí? Esa va a ser, a ver, la gran tarea, y esa revisión, digamos, va a estar en función de poder completar ustedes su propio cuadro, más allá que este cuadro lo vamos, digamos, lo vamos a completar también la próxima semana, ¿no? De reflexionar, de volver a ver estas cuestiones, ¿sí? Y, por último, recuerden que les quedaba pendiente la lectura de este apartado. O sea que lo que más recomienda, profe, es que revisemos de nuevo el cuadernillo en las Sí, que, actividades que veníamos haciendo. Exacto, en síntesis que estudien, ¿sí? Que lean, que se fijen cuál es el nominativo, lo que yo les dije del nominativo, cuáles son los artículos, acordarse esto de los artículos, cuáles son, digamos, esos tips que estuvimos viendo en relación con los finales de las palabras, porque los finales de las palabras, ¿sí? No solo me van a ayudar, que estamos viendo ahora, lo empezamos a ver, no solo me van a ayudar a reconocer algunos géneros, es decir, no en el 100%, recuerden esto, sino en algunos momentos a reconocer el género de los sustantivos, y estamos viendo que también el número, ¿sí? Así como en español, como les decía, a ver, canción, canciones, auto, autos, ¿sí? Vemos que el final de las palabras nos ayudan a reconocer el género y el número, ¿sí? Y vuelvo a reiterarles el pedido de lectura de este apartado, ¿sí? Explicación sobre el género de los sustantivos. Ya sé que miran, pero está en alemán. No importa, ustedes vean las regularidades, inclusive me interesa que si quieren ir viendo qué pasa con los diccionarios, pero no en términos de traducir, sino decir, ¿qué es esta? Mira, männliche, aparece lo masculino, ¿no? Porque eso después lo vamos a leer en detalle. Pero como que vayan haciendo un acercamiento, porque van a ver, ven que dice acá, por más que no sepan lo que es, bueno, tipo, ¿no? Endung significa terminación, en unas cosas que están traducidas. Bueno, ahí, como accedan a esto, que lo vamos, digamos, lo vamos a abordar, ¿sí? Bueno. A ver, ya estamos excedidos en tiempo y les agradezco muchísimo, de verdad muchísimo, la banca, ¿no?, de estos minutos extras y del inicio un poco turbulento.
La próxima semana, igual yo también les voy a anunciar, vamos a hacer la prueba, ¿sí? Vamos a hacer la prueba con la otra plataforma y simultáneamente vamos a tener a mano, ¿sí?, el link correcto, con todos los datos correctos, que me pasen todo bien sin que sea así, del Zoom, por si, no sé, me dicen el 50% que no puede entrar, que no les anda esto, o sea que tenemos inconvenientes, ¿sí?, con la plataforma, la herramienta del aula virtual. Así que, bueno, como siempre, entre hoy y mañana van a ver, a visualizar la grabación, las indicaciones, hacia el fin de semana también las indicaciones para la clase. Bueno, ustedes ya saben. Lo que sí va a ser todo a través del aula, ¿sí?, virtual. Bueno, saludos y espero que tengan una buena semana. Cualquier duda, tenemos nuestras vías de comunicación y veo que ya varios de ustedes lo saben utilizar sin problemas, ¿sí? Bueno, chao, gracias. Muchas gracias, Chao. profe. Chao, profe, Chao. gracias. Gracias, chao. A ustedes, chao, chao. Ahí Leo, chao.